Juan nos dice que las señales que hemos estudiado fueron hechas por Jesús y que el nombre humano es importante. En este evangelio leemos sobre un hombre fuera de lo común, alguien que hacía cosas que otros no podían hacer. La preocupación de Juan por las señales que Jesús hizo y por su conexión con el Padre Celestial, junto con algunos elementos poco habituales en su manera de vivir, hace que muchos escritores contemporáneos crean que Juan no habla en realidad sobre un Jesús humano, sino que para él Jesús sería más bien una figura docética, es decir, que su forma humana solo era aparente, sin tener ninguna naturaleza carnal. ¿De dónde nace esta idea y cuáles son sus argumentos? Quédate con nosotros que ya arrancamos. Quizás ha sido Ernst Käsemann el que ha negado con más firmeza y contundencia la naturaleza humana de Jesús en el Evangelio de Juan. Su caso no es obligatorio, pero desde luego resulta interesante. En este programa nos concentraremos en este caso, ya que si estudiamos lo planteado por Käsemann y las objeciones que surgen, cubriremos todo el tema. Käsemann argumenta su caso de una forma convincente. Tomaremos su declaración como la norma para los que se refieren al Jesús juánico, como una figura solo de apariencia. Esto nos ofrece un resumen excelente sobre el tipo de cosas que le llevan al veredicto del docetismo cuando Käsemann dice que debemos preguntarnos en qué sentido Jesús es carne, quien anda sobre las aguas y a través de las puertas cerradas, quien no puede ser capturado por sus enemigos, quien en el pozo de Samaria tiene sed y pide de beber y aún así no necesita bebida y tiene comida diferente a la que buscan sus discípulos. También dice que los hombres no pueden engañarle, ya que conoce su interior antes incluso de que ellos hablen. No puede ser engañado por los hombres porque Él conoce sus pensamientos más profundos antes de que ellos le hablen. No sabemos si esta afirmación es cierta acerca del Cristo juánico, pero parece que no. Es una lástima que Käsemann no ofrezca pruebas y del mismo modo no sabemos con precisión en qué pasajes está pensando. No encontramos ninguna referencia a los pensamientos de la gente. Se trata, por supuesto, del caso en que Juan asigna un poder inusual a Jesús. Juan considera claramente a Jesús en posesión de un conocimiento más que humano, pero sin creer que este hecho llegue a anular su humanidad real. El conocimiento de Jesús se deriva de su comunión íntima con el Padre. Juan no deja dudas. Jesús tenía el conocimiento suficiente para cumplir su misión y dicho conocimiento provenía de Dios. Pero no es el conocimiento que proviene de la omnisciencia. Es el resultado del encargo del Padre cuando Jesús fue enviado. ¿Tenemos prueba de que Jesús conociera los pensamientos de las personas antes de que éstas hablaran? No conocemos ningún caso de contundencia probatoria, pero poseemos una evidencia clara de que Juan veía a Jesús sujeto a limitaciones humanas. Por ejemplo, tuvo que encontrar el hombre que había curado de ceguera en Juan 9:35 tras oír que lo habían expulsado de la sinagoga. También tuvo que encontrar al paralítico que sanó en Juan 5:14. Tras alimentar a la multitud, Jesús se dio cuenta de que le querían hacer rey. Aparentemente no lo adivinó intuitivamente. Para evitar esto, se retiró al monte y no hizo ningún milagro. Tampoco sabía dónde estaba la tumba de Lázaro y tuvo que preguntarlo. Es evidente que en este evangelio encontramos a Jesús haciendo preguntas constantemente, como la que hizo a Pilato. ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? En cierta medida, Käsemann tiene razón cuando señala que Juan ve a Jesús como viviendo más cerca del Padre que de los hombres, especialmente cuando habla sobre la iluminación que esto le otorga. Esto es lo que le distingue de los que tienen pensamientos terrenales. Juan lo da por sentado de una forma especial en Jesús, pero no lo describe como un rasgo no humano, a no ser que entendamos que Juan escribe sobre un hombre real, conocedor de nuestras limitaciones humanas por haberlas experimentado él mismo. Nunca podríamos entender su mensaje.
Ya estamos al final del programa, amigos. Les invitamos a suscribirse si aún no lo han hecho y a seguirnos por las redes si lo desean. Pero por sobre todo les instamos a compartir el programa para que sean muchos más los que puedan conocer de las verdades que nos entregan los escritos bíblicos. Cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.